Hola, yo les vengo a hablar sobre Oscar Wilde. Bueno, pues Oscar Wilde fue un hombre que nació en Dublín, Irlanda, pero antes que nada, él nació el 16 de octubre de 1854. Sus padres eran William y su madre Jane. Su padre fue un exitoso médico y su madre una mujer demasiado interesada en las artes. Wilde tuvo un hermano y una hermana. Por cierto, su hermana murió siendo niña, que también su hermana se educó en prestigiosas universidades de Dublín y Oxford, especializándose en los clásicos griegos. En 1881, la publicación de sus poemas le ofreció notoriedad, que aumentó gracias a su carisma, a su forma, ¿cómo se llama? Llamativa de vestir y sus charlas que eran demasiado buenas y muy estéticas. De hecho, fue contratado para dar conferencias sobre este tema en diversas ciudades de los Estados Unidos durante gran parte de 1882, con una extensa cobertura mediática. En 1895, si no me equivoco, en el pleno auge de su carrera literaria, sobreviviente un hecho que marcaría una desgracia, lo que comenzó como una demanda por difamación interna por Wilde en contra de Marqués de Quesada. ¿Ok? Luego que este lo tildaría de homosexualidad, Gilde de hecho mantenía una relación con Lord, hijo de Marqués. Terminó convirtiéndose en una acción penal en contra del propio, pues, de Oscar Wilde, y puesto que ese entonces so, como que se odiaban entre ellos, ya que pues había dicho que él había cometido un delito. Como les decía, las relaciones de Wilde con otros hombres, no solo amigos de su entorno, sino también jóvenes dedicados a la prostitución masculina, salieron a relucir luego de que Kensberg pagase detectives privados que escudrían en la vida privada del escritor. A consecuencia del juicio, Oscar Wilde es condenado a 2 años de trabajos forzados que cumple su totalidad. Sobra decir que el juicio fue todo un escándalo para la sociedad conservadora de la época y marcó también el rompimiento definitivo con su familia, Constante. Él muere en 1899, se niega a volver a verlo, aunque nunca se divorciaron, y sus dos hijos deciden cambiarse el apellido Wilde por Holiday. Gracias. Oscar tuvo una extensa actividad periodística a través de los años publicados por cartas y artículos. La vida de Oscar ha sido llevada en el cine, en el teatro y pues solo hizo una novela que fue el retrato de Dorian Gray y sus teatros fueron siete. Uno de ellos es La Duquesa de Padua, El abanico de Lady, unas, unas mujeres sin importancia y algunos más. Yo les voy a dar lo que es un pequeño contexto sobre la obra del retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray fue una obra escrita por Oscar Wilde, quien nació en 1900 en lo que es Reino Unido y murió en 1954 en París. Él fue influenciado por el decadentismo. Fue una corriente artística, filosófica y literaria que se basaba principalmente en lo que era demostrar la inconformidad social de la época. Esta corriente surgió en Francia, donde Will vivió un largo tiempo. Durante su vida fue acusado
por una duquesa de homosexual, por lo cual tuvo un motivo de pasar algunos años en prisión. Llevando la obra literaria a su contexto, podríamos encontrar varios ejemplos que en la sociedad actual no se verían tan mal, pero calificarían las acciones de los personajes como raras o extrañas. Un ejemplo muy claro es que cuando Basil le dice a Lord Yarry todo lo que significa Dorian Gray para él, la fuente de inspiración de sus obras, sobre todo la del retrato que le estaba haciendo, además de decirle lo grandioso que era el muchacho, porque él decía que lo describía como si fuera perfecto. Entonces eso estaba relacionado como si él estuviera fascinado por él, y pues muchos decían que él era homosexual. Sin embargo, se podría decir que Basil realmente lo que quería como algo más era cuando una persona se enamora pues de alguien al principio porque todo era perfecto. Otro ejemplo de libro sería cuando Sybil Vane decide matarse por el príncipe azul Dorian Gray. Podemos pensar que lo hizo porque ya no le encontraba sentido a la vida si Dorian ya no estaba con ella, y más si no la amaba. Actualmente podemos notar que sí existen algunos casos así, debido a lo que pueden encontrarse en algunos periódicos, noticias de muchachas que se ahorcan o matan porque su novio las había dejado, en algunos casos porque las habían engañado. Con respecto al trabajo que tenía, si bien en el teatro, que era actriz antes del contexto en el que se escribió el libro, no era muy visto que alguien de clase alta como Darian se casara con una persona como ella. En cambio, ahora se ve de otra forma. Las actrices ya no son vistas como un trabajo muy bajo, sino unas personas las ven como unos estereotipos de cómo quieren ser, y de cierta forma incluyen un poco de la sociedad, debido a que algunas personas compran los productos porque lo anuncia un artista del momento o porque lo usa. Con respecto a la situación que se marcaba en el libro de que Darian se quería casar con ella, ahora que alguien de clase alta se case con un artista no se ve mal, debido a que ahora las clases sociales ya no están tan marcadas. Por ejemplo, ahora no se ve mal que un príncipe se case con una persona que no cuente como sangre real. Tomando otro ejemplo de la obra, es cuando Lord Henry le dice a Darian que mientras tenga belleza, todo el mundo lo va a querer cuando la edad se le empiece a notar. Las personas se comenzarán a olvidar de él. Se puede decir que eso no es cierto, porque actualmente cuando sale alguien muy guapo en la televisión, a todo el mundo le gusta, aunque no sepan cómo es. Es decir, solo se enamora del físico. Todos querrán ser como él, e incluso por ser una imagen pública influyente en algunas personas, la publicidad de algunas empresas será anunciada por él o ella, si es que quieren vender, pero todo eso se mantendrá mientras no salga otra persona más bonita, y en el momento en que solo las personas comenzarán a seguir al nuevo, y el que antes estaba quedará en el pasado, y como se va a empezar a ser viejito, ya nadie le va a hacer caso. Actualmente podemos ver ese tipo de casos. Ahora tanto mujeres y hombres que recurren a cirugías estéticas para verse bien y seguir siendo jóvenes, y esto ocasiona muchos problemas porque, al igual que Darian, las personas comienzan a traumarse. Basil
Hallward es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray y comienza a admirarlo. Basil pinta un retrato del joven. Charlando en el jardín de Hallward, Dorian conoce a un amigo de Basil y empieza a cautivarse por la visión del mundo de Lord Henry, exponiendo un nuevo tipo de hedonismo. Lord Henry indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecería, Dorian desea tener siempre la edad cuando Basil le pintó en el cuadro, mientras él mantiene para siempre la misma apariencia del cuadro. La figura retratada envejece por él. Su búsqueda del placer lo lleva a una serie de actos de lujuria, pero el retrato siempre sirve como un recordatorio de los efectos de su alma. Con cada pecado la figura se va desfigurando y envejeciendo. A finales del siglo XX y principios del siglo XIX, está escrita en tercera persona, ya que el narrador no está involucrado en la obra. Quiere decir que no participa en la acción de la obra. Simplemente nos narra dichos acontecimientos. Sabe tanto como sus personajes, porque va descubriendo junto con ellos la trama y la acción, ya que incluso descubre el fluir de los pensamientos de sus propios personajes. El narrador narra la acción desde un punto múltiple, ya que explica la forma de razonar de cada personaje. El narrador mira a los personajes desde un plano distinto, quiere decir en un plano de igualdad. Gracias.